Algunos de nosotros podemos recordar cuando practicábamos la religión tradicional, el catolicismo romano. Algunos de nosotros podemos recordar cómo es que en cierta temporada del año, antes de la Semana Santa, teníamos algunas prácticas de vigilia. Nos absteníamos de comer ciertos alimentos, particularmente los días viernes. Esto era parte de la religión que practicábamos, era parte de lo que habíamos aprendido en el catolicismo y que habíamos escuchado muchas veces dentro de la misa. Era una práctica que en los siglos anteriores era muy común, probablemente hoy es algo extraño. Esa práctica surgió en el siglo IX, en el año 856, el Papa Nicolás I estableció que para que todos los católicos de ese tiempo tuvieran una unidad en cuanto a las penitencias, se establecía una vigilia durante la Cuaresma, 40 días antes del Jueves Santo. Y durante esas semanas, todos los católicos debían abstenerse de comer carne, comenzando con el miércoles de ceniza y terminando con el Viernes Santo, so pena de que cualquiera que violara esta ley religiosa se le consideraría como un pecado de graves consecuencias, por lo cual iría al infierno. En el año 850 entonces el Papa establece esta ley y a lo largo de 10 siglos el catolicismo romano y todos sus fieles practicaron fervientemente esta ley, esta norma. En el año 1966 el Papa Paulo VI, viendo que las tradiciones se estaban perdiendo, establece que cada país podía establecer, cada organismo católico en cada país, podía establecer a conveniencia la manera en que se iba a observar esta clase de vigilia. En ese momento, en 1966, varios países comenzaron entonces a salir de esta tradición y otros la reforzaron más. Y esto trajo un desorden dentro de la organización católica porque ya no se sabía quiénes sí lo practicaban y quiénes no. Entonces, en 1983, el Vaticano pone orden. En 1983, publica lo que son sus códices, el Códice Vaticano, y dentro de ellos establece 3 cánones para que cada una de las personas tuviera claro. El canon 1249 dice: todos los fieles, cada uno a su modo, están obligados por ley divina a hacer penitencia. El canon 1250 del Catecismo Mayor dice: en la Iglesia Universal son días y tiempos penitenciales todos los viernes del año y el tiempo de Cuaresma. Y el canon 1251 dice: todos los viernes, a no ser que coincidan con una solemnidad, debe guardarse la abstinencia de carne o de otro alimento que haya determinado la conferencia episcopal. Ayuno y abstinencia se guardarán el miércoles de ceniza y el Viernes Santo. Esto trajo un orden en cierto sentido, pero entonces surgieron las dudas. Si del 856 a 1966 había una pena capital por violar esta ley, y luego de 1966 a 1983 hubo una liberalidad y ahora se vuelve a establecer, ¿qué sucedió entonces con todos los que comieron carne entre 1966 y 1983? ¿Están en el infierno? Es una pregunta que nadie ha podido resolver.
Este tipo de cuestiones son las que pueden estar en la mente de muchos y sobre todo de quienes han tenido un trasfondo católico romano. Y creo que algunos de ustedes pueden recordar cómo al venir a Cristo aún tal vez observaste alguna de estos tipos de leyes y tal vez alguien te comentó que tal vez no era la carne, pero sí la moronga. ¿Qué dice la palabra de Dios? En Levítico 11, si van allá en sus Biblias, debemos recordar que en el Antiguo Testamento Dios estableció leyes alimentarias dentro de la ley de Moisés para el pueblo de Israel. Levítico capítulo 11, pueden ver por favor en los versículos 2 al 4, cuando Dios dijo: hablad a los hijos de Israel y decidles: estos son los animales que comeréis de entre todos los animales que hay sobre la tierra. De entre los animales, todo el que tiene pezuña hendida y que rumia, este comeréis, pero de los que rumian o que tienen pezuña, no comeréis. A partir de ahí, todo el capítulo habla de leyes alimentarias que Dios estableció. Animales prohibidos: el camello, el conejo, la liebre, el cerdo. Animales que no debía comer Israel. Varias aves, ahí animales marinos sin aletas o escamas, versículos 9 y 10. Varias aves, versículos 13 al 19. Insectos con 4 patas, animales de pezuña hendida. Vean por favor el versículo 26. Todo animal de pezuña, pero que no tiene pezuña hendida ni rumia, tendréis por inmundo, y cualquiera que los tocare será inmundo. Y de todos los animales que andan en 4 patas, tendréis por inmundo a cualquiera que ande sobre sus garras, y todo el que tocare sus cadáveres será inmundo hasta la noche. Conejo en chile najo, chile macho, olvídalo. Unas carnitas con su salsa molcajeteada, ni pensarlo, estaba prohibido. Dios establece estas leyes, y estos animales señalados se debían abstener de ellos. Versículos 29 a 31, animales rastreros. Versículos 41 al 43, todo reptil que se arrastra. ¿Por qué dispuso Dios estas leyes alimentarias si en el Génesis dijo que todo lo que Él creó era bueno? ¿Por qué es que Dios estableció esto? La respuesta está en los versículos 46 y 47, al final del capítulo, cuando dice: esta es la ley acerca de las bestias y las aves y todo ser viviente que se mueve en las aguas y todo animal que se arrastra sobre la tierra, para hacer diferencia entre lo inmundo y lo limpio, y entre los animales que se pueden comer y los animales que no se pueden comer. Los animales señalados no tenían ninguna característica particular por la cual Dios los estuviera considerando inmundos, sino que simplemente eran usados soberanamente por Dios para que el pueblo de Israel tuviera discernimiento entre animales limpios y animales inmundos. No es que Dios estaba en contra de comerse algún buen guisado de cerdo, sino que Él quería poner en la mente de su pueblo la capacidad de identificar que había cosas permitidas y cosas que no eran permitidas. Diferenciar entre lo bueno permitido y lo malo no permitido. Y al mismo tiempo desarrollar a través de ello una obediencia de Israel. Déjenme explicarlo con otros ejemplos. El capítulo anterior, ahí en Levítico 10, pueden notar en el capítulo anterior que en los versículos 8 al 10 hay otro caso. Cuando dice: y Jehová habló a Aarón diciendo: tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión, para que no muráis. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones. ¿Qué pasa con Dios? Si en el Nuevo Testamento Él ya dice que le dice a través del apóstol Pablo a Timoteo que le recomienda que se tome una copita ahí para los males de estómago. ¿Qué sucede con Dios? ¿Es cambiante? No, lo que sucede es que aquí estaba mostrando Dios
cómo Aarón y sus descendientes debían distinguirse de todo el demás pueblo, en que ellos se abstenían completamente. Otro ejemplo que les va a sorprender ahí en Levítico 19. Miren conmigo en Levítico 19. Mismo principio aplicado en diferentes áreas de la vida. Levítico 19, versículos 27 y 28. No haréis tonsura en vuestras cabezas, ni dañaréis la punta de vuestra barba. Y no haréis rasguños en vuestro cuerpo por un muerto, ni imprimiréis en vosotros señal alguna. Déjenme leérselos en la versión de las Américas, una versión más actualizada, cuando nos dice ahí, versículo 27, no cortaréis en forma circular los extremos de vuestra cabellera, ni dañaréis los bordes de vuestra barba. No haréis sajaduras en vuestro cuerpo por un muerto, ni os haréis tatuajes. Yo soy el Señor. ¿Qué pasa con Dios? ¿No le gusta la barba bien cuidada, recortada? ¿Debiéramos traer la barba cuadrada o así como estilo náufrago? Él está mostrando estas áreas para hacer una distinción, para mostrar un mandamiento y para que hubiera una distinción. ¿Con quién? Con los otros pueblos. Son áreas en las cuales el pueblo de Israel debía desarrollar un discernimiento. Los pueblos paganos se hacían marcas, se imprimían marcas en el cuerpo para adorar a sus dioses. Ustedes no lo van a hacer. Los pueblos paganos hacen figuras en sus barbas, se recordan. Ustedes no, para desarrollar un discernimiento. Esto los distinguía de otros pueblos paganos. Cortarse la barba, las marcas en el cuerpo y también los animales que podían comer. Los otros pueblos comían de todos los animales. ¿Para qué desarrollar este discernimiento? Es la siguiente pregunta. A causa del carácter de Dios. Entender terrenalmente que la santidad de Dios es algo muy importante, es decir, comprender que el pueblo de Dios, escucha, tiene un estándar distinto a los pueblos paganos, que el pueblo de Dios no se debe comportar como los incrédulos. El pueblo de Israel entonces tenía que desarrollar estas leyes alimenticias y escucha esto, no tenía ningún efecto sobre su salvación. La salvación de pasta a pasta en la Biblia, en todos los tiempos, ha sido única y exclusivamente por medio de ¿qué? De la fe. La fe trae salvación, la incredulidad trae condenación. Además, lo más importante, toda la sangre que estaba implícita en estos animales y en los sacrificios apuntaba y llevaba a Israel a algo santo, a considerar la sangre como algo sagrado. ¿Para qué? Estaba Dios preparando a su pueblo para, con migas, al Mesías, el cual vendría y daría ¿qué? Su sangre en la cruz. La salvación nunca ha sido por medio de obras, pero sí a través de estas leyes Israel mostraría obediencia o desobediencia. Era el trabajo espiritual de Dios en los corazones. Para llegar al Nuevo Testamento, el Mesías aparece, cumple todas y cada una de las leyes y con su muerte en la cruz consuma el sacrificio de redención para todos los que creen. Se acaba entonces la utilidad de todos aquellos mandamientos, de distinciones. Ahora la salvación es muy claramente en la fe en el Cristo que apareció, y esto fue confirmado a través del apóstol Pedro. Hechos capítulo 10, versículos 9 al 16. Mírenlo conmigo. Hechos 10, 9. Al día siguiente, mientras ellos iban por el campo y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea a orar como a la hora sexta. Versículo 10. Y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado a las cuatro puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió,
no lo llames tu común. Esto hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Inicialmente, notaron, Pedro aplicó el discernimiento que había obtenido de todo el Antiguo Testamento. No, Señor, porque yo no debo comer cosas inmundas. Entonces el Señor le dice: Pedro, ya he limpiado todo, ya se ha consumado la obra de mi Salvador, ahora ya todo está limpio. Después del inicio del nuevo pacto con la sangre de Cristo, la ley lo permitía. Ya Dios estaba anulando todas las leyes alimentarias o dietéticas. Y miren conmigo en Marcos capítulo 7, para que veamos cómo el Señor en su ministerio adelantó sobre esto. Marcos 7, 19, cuando Él estaba hablando de lo que contamina en el corazón, al hombre, lo que contamina al hombre, miren lo que dice en el versículo 19, porque no, desde el 18, para entender el contexto, también vosotros estáis así sin entendimiento. ¿No entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina. Esto decía, mucha atención, haciendo limpios todos los alimentos. ¿Es claro, cierto? Este gran principio fue un tropiezo para los fariseos legalistas, radicales, que estaban con el dedo en cada una de las letras tratando de cumplir con un judaísmo ritualista y externo. Los judíos y los gentiles ahora, después del nuevo pacto en la sangre de Cristo, podían unirse y tener esa unidad por medio de una fe, un Señor, una salvación, y no había necesidad de tener ya una distinción en cuanto a leyes dietéticas. Y esto fue repercutivo a todas las iglesias. Pablo escribe a Timoteo en la primera carta, capítulo 4, y le escribe porque Timoteo estaba en Éfeso. Y Timoteo fue no solo pastor de Éfeso, sino también enseñó en Corinto. Y le escribe para decirle cómo es que a partir del primer siglo, a partir del nuevo pacto, se debían manejar los alimentos. 1 Timoteo 4, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno, haciendo referencia a Génesis, y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración, ¿qué? Es santificado. Es claro, ¿lo ves? Todo puede comerse. Todo ha sido limpiado ya por el Señor. Todas las leyes del Antiguo Testamento solamente tenían el propósito de que el pueblo desarrollara discernimiento entre lo santo y lo profano, y que desarrollara también obediencia. Dios había establecido esas leyes para que el pueblo tuviera un corazón obediente. Incluso, si ves ahí en el 1 Timoteo 4, llama espíritus engañadores e hipócritas mentirosos a quienes buscan imponer prácticas que la Biblia no impone. ¿Te das cuenta? Es decir, hay una libertad para comer todos los alimentos sin restricciones. No hay restricciones alimenticias para los creyentes. Y esto es lo que 1 Corintios capítulo 10, mira conmigo allá, versículos 25 y 26, afirma o confirma en todo lo que todos estos pasajes nos dicen. 1 Corintios 10, versículo 25, cuando dice: de todo lo que se vende en la carnicería, ¿qué? Comer, sin preguntar nada por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Esta es la libertad cristiana. Es la libertad que todo cristiano tiene para tomar cualquier alimento. Ahora sí, las carnitas con su salsa molcajeteada en viernes, no hay problema.
el conejo en salsa macha, sin problema. Como iglesia necesitamos desarrollar este discernimiento. Cada uno de nosotros como cristianos debemos tener cuidado y no creer que hay alimentos prohibidos. Lo fue para Israel en el Antiguo Testamento, lo fue para el pueblo de Dios esas restricciones alimentarias. No debemos tratar hoy de imponer esto a la iglesia. No somos el pueblo de Israel, no estamos en el Antiguo Testamento. Y cuando hay grupos que tratan de imponer esta clase de regulaciones, estamos viendo o una ignorancia de la palabra de Dios, o estamos viendo también, como lo leímos en 1 Timoteo 4, falsos maestros, engañadores, hipócritas, que con mentiras procedentes de los demonios, porque Satanás y sus demonios siempre buscan corromper la palabra, tratan de llevar a la iglesia a un enfoque en lo de afuera, en lo externo. Eso es algo muy serio, ¿cierto? Pero la libertad cristiana que ahora tenemos, la libertad de la cual ahora disfrutamos, la libertad para poder tomar cualquier alimento, tiene ciertas restricciones. Y esto es lo que hemos estado estudiando en el capítulo 8 de Primera de Corintios, y allá quiero llevarte ahora al tercer principio relacionado con la libertad cristiana. Déjame recordarte que el primer principio lo vimos en los primeros 3 versículos. La libertad cristiana considera el amor a otros. Ahí en el versículo 1 al final, ¿recuerdas? Es el principio clave. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Tener conocimiento de la verdad no es suficiente. Debe ser manifestado con amor. El entendimiento de la verdad se complementa con una práctica. Y esa práctica debe correr sobre los rieles del amor. Esta práctica debe ser mostrada, este conocimiento debe ser mostrado. No se puede quedar en una teoría. No se trata de desarrollar un gran cerebro, sino un gran carácter. La madurez espiritual no descansa en mucho conocimiento, sino en mucho carácter. Entonces, el primer principio es la libertad cristiana considera el amor a otros. Segundo principio, versículos 4 al 8. Ahí lo estudiamos ya. La libertad cristiana considera la conciencia de otros. La iglesia, ¿qué es la iglesia? La unión de hombres y mujeres salvados por gracia, integrados por gracia a la familia de Dios, ¿cierto? ¿Qué es la iglesia? El grupo de hombres y mujeres integrados a un proceso de santificación, salvados en el pasado, santificados en el presente, glorificados en el futuro, ¿verdad? ¿Qué significa ese proceso de santificación? Es el proceso mediante el cual tú y yo vamos dejando las prácticas pecaminosas y vamos tomando las prácticas santas. En ese proceso de santificación, cada uno de nosotros comenzó la carrera en el momento de la salvación. Cuando pusiste tu fe en Cristo, ahí comenzó tu salvación. Cuando viste a la cruz, cuando entendiste tu condición y entregaste tu vida y te arrepentiste de tus pecados y confiaste en Cristo como tu único Salvador, ahí fuiste salvo. Pero a partir de ese momento, fuiste como la semilla que cayó en buena tierra. Y una semilla dio a 30, y otra a 60, y otra da a 100. Es decir, no todos crecemos en la misma intensidad. No todos crecemos con la misma rapidez. Cada uno de nosotros tiene un caminar cristiano, una santificación personal que el Espíritu Santo está realizando, y en la cual algunos están a 30, otros a 60, otros a 100. La libertad cristiana, en tercer lugar, versículos 9 al 13, considera la debilidad de otros. ¿Escuchaste eso? La libertad cristiana considera la debilidad de otros. Hay libertad, pero es una libertad responsable, considerando que otros son débiles.
todos caminando bajo el mismo Señor, todos en una misma fe, todos en una misma salvación, grandes y chicos, hombres y mujeres, jóvenes y más maduros, pero cada uno creciendo en diferente grado, en diferente intensidad. La libertad cristiana considera la conciencia débil de otros. Ahora, quiero tomar el versículo 7, si lo ves ahí en 1 Corintios 8, quiero tomar el versículo 7, que habla de la conciencia débil, para saltar al siguiente principio. Y esto nos lleva a los versículos 9 al 13, donde quiero darle lectura para que lo tengamos en mente, cuando dice la palabra: pero mirad, que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento sentado a la mesa en lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de los sacrificados de los ídolos. Y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. ¿Notaste en cuántas ocasiones se enfatiza la debilidad de aquellos que no deben ser tropezados? Está en el versículo 9, para los débiles. En el versículo 10, aquel que es débil. Versículo 11, el hermano débil. Versículo 12, su débil conciencia. Y esto nos conecta con el versículo 7 que ya hemos estudiado, ¿cierto? Debemos recordar, toda la iglesia ha sido llamada a crecer espiritualmente, ¿cierto? Efesios 2:21 dice que la iglesia es como un edificio donde cada uno de los elementos va creciendo, va siendo edificado en el Señor. Primera de Corintios 12:7 dice que la iglesia es un cuerpo donde los miembros se van desarrollando, y así como en un cuerpo humano, cada una de las partes del cuerpo va creciendo. Entonces la iglesia es el lugar donde unos y otros actúan para crecimiento, para edificarse unos a otros. Vean cómo en el capítulo 8, versículo 1, al principio se establece esto, cuando lo leímos ahí hace un momento, cuando dice: el conocimiento envanece, pero el amor, ¿qué? Edifica. La iglesia es el lugar para edificarnos unos a otros, es el lugar de crecimiento espiritual. No es un lugar donde llegas y te estacionas, es un lugar donde llegas y te integras y comienzas a caminar, y mediante el uso de los dones espirituales, tu vida espiritual va fortaleciéndose, vas madurando, y como aquellos que van al gimnasio, a través de esa repetición de ejercicio espiritual, tus músculos espirituales van aumentando de tamaño. La iglesia es el lugar donde avanzas en la vida cristiana. Por eso es que estar fuera de una iglesia, sin la influencia de los dones espirituales, apartado de la edificación que otros hacen en nuestras vidas, es tan peligroso, además de no bíblico. Pero es tan peligroso porque entonces no crecemos. Y esto es algo muy importante porque nos debe dar una perspectiva clara de lo que es la iglesia. Es como un árbol. Alguien puede ver el árbol en términos de la sombra que da, y va al árbol y se sienta ahí al pie del árbol, y se puede dormir una rica siesta y levantarse e irse. Pero alguien más puede ver el árbol en otros términos, en otros aspectos. Por ejemplo, como algo que debe ser podado, que debe ser abonado, que debe ser barbechado, que la tierra debe ser revuelta. Eso es edificar. Cuando alguien llega a la iglesia, debe tener esta perspectiva. No solamente voy a ser edificado por otros, sino yo debo también edificar a otros. Aquí es donde cada uno debemos preguntarnos: ¿cómo estoy edificando yo a la iglesia de Cristo? ¿De qué manera hoy yo estoy siendo partícipe del propósito de Dios de que la iglesia sea edificada? Entonces sucede en algunas ocasiones que alguno puede tomar una actitud contraria, es decir, no edifica, sino tropieza.
a otros. La palabra aquí, regresamos ahora sí ya a nuestro pasaje, la palabra aquí en el versículo 9, obsérvenla. Esa palabra llama la atención, ¿cierto? Tropezadero. Se refiere a un obstáculo, un estorbo que detiene el caminar y que provoca una caída espiritual. Es un pecado. Aquí es usada como un sustantivo. No dice tropezando como un verbo, sino dice tropezadero. Y esto es usado así intencionalmente por el Señor para indicarnos que la acción que provoca la caída espiritual es un pecado, que es un hombre que tiene una actitud que es un seguro elemento de tropiezo para otros. En otras palabras, sí, seguramente tropezará a otros. Sin duda, tropezará a otros. Cada uno de nosotros tenemos una capacidad para edificar la iglesia. Si tú has puesto tu fe en Cristo, has creído en el Salvador, tienes dones espirituales. A través del Espíritu Santo, 1 Corintios 12:7, a través del Espíritu Santo, Dios ha traído a ti capacidades sobrenaturales, los dones, que puedes también verlos en Romanos 12, que hoy puedes utilizar para servicio de la iglesia. Administración, predicación, enseñanza, ayuda, servicio, misericordia, evangelismo, etc. Cada uno de nosotros fuimos capacitados para eso. Además, Dios nos ha dado talentos, habilidades, algunas capacidades que en tu trasfondo y en toda tu vida has adquirido y que combinadas con tus dones, eso aplicado a los ministerios en la iglesia, la hacen crecer. Pero hay una contraparte que también es cierta. Cada uno de nosotros tenemos la posibilidad de tropezar a la iglesia. Cada uno de nosotros hay suficiente para tropezar a la iglesia. Nuestro corazón pecaminoso, nuestra imperfección, la inmadurez, todo eso contribuye a que tomemos un caminar inconstante, negligente, indiferente. Y entonces, ¿qué sucede? Tropezamos a la iglesia. Existe la posibilidad de que tú o yo tropecemos, estorbemos el sano desarrollo de otros. Es como actuar como un inhibidor del crecimiento. Un inhibidor del crecimiento. Quienes hemos pasado por problemas de estómago, en algunas ocasiones nos han recomendado ciertos medicamentos, ¿verdad? Para que tu estómago se asiente. Algunos de ellos, pastillas modernas que son tan conocidas por varios de los que somos cercanos al picante. Unas de esas pastillas lo que hacen es que en el momento en que caen en tu estómago, no es que esas pastillas tengan un efecto sanador o sea una sustancia que en ese momento, cuando se abre la pastilla en tu estómago, salen ahí unos bombones y unos algodones que te cae ahí muy rico y te aligeran. No, sino que lo que hace esa pastilla es que inhibe la segregación de sustancias estomacales para que esas sustancias dejen de segregarse y ya no entren en contacto con la salsa que te echaste con los tacos y ya no haga una explosión ahí. Y cuando la pastilla inhibe esa sustancia, entonces tu estómago puede seguir metabolizando ya los tacos con la salsa y esto puede seguir adelante sin tanto dolor. Esto es lo que sucede, algo similar sucede cuando estorbamos a otros, inhibimos su crecimiento. Y esto es contrario a la voluntad de Dios, es una barrera para que otros crezcan. Ahora, el contexto del capítulo 8, no lo olvidemos, contexto del capítulo 8, ¿cuál es? Comida sacrificada a los ídolos, ¿cierto? Es el asunto de los alimentos que se comen, es un área gris. ¿A qué nos referimos con área gris? Bueno, hay áreas grises en la vida. La Biblia no es explícita ahí en esta área.
Es decir, la Biblia no te pone en el Nuevo Testamento una lista detallada para decirte estos son los alimentos que puedes comer. Simplemente dice todo puedes comer. Este es un área gris. Lo deja la sabiduría que pidamos de Dios. Ahora, déjame expandir un poco la aplicación. Pueden ser diversiones, pueden ser también placeres, hábitos, pueden ser áreas donde la Biblia no da una instrucción clara. Como cristianos puedo bailar, como cristiano puedo tomar una cerveza. ¿Dónde dice la Biblia que no podemos fumar? ¿Lo dice? En el siglo XIX, esta fue una de las principales preguntas de las iglesias. Entre los predicadores y entre muchos hombres de iglesias se acostumbraba el tabaco en pipas. Era parte de la cultura. Nadie tenía información acerca de todo el daño que causaba, como hoy la tenemos, pero era parte de la cultura en ciertos países, sobre todo en Europa. ¿Qué del vino? ¿Está prohibido? Y entonces, ¿qué del rompope? ¿Tampoco una gelatina con rompope? Son áreas grises. Algunos corintios estaban convencidos de que comer esos alimentos no era un problema espiritual. Estaban participando de alimentos incluso que eran ofrecidos a ídolos. Se estaban sentando a la mesa, estaban comiendo carne, y estaba ahí las carnitas, y estaba la barbacoa, y estaba el pato al orange, y estaba ahí todo ahí, y ellos estaban comiendo como si nada. Y cuando alguien se acercaba y les preguntaba, tenían argumentos. Por ejemplo, dice en el versículo 4, un ídolo es nada en el mundo. Oye, ¿por qué estás comiendo esas cosas? Fueron ofrecidas a los ídolos, a Astoret, a Zeus, a Artemisa. Entonces los cristianos decían, mira, ellos creen que ofrecen esa comida a Zeus, a Artemisa, a Diana, pero el ídolo no existe, es nada. Entonces, nosotros tenemos libertad. Ellos creen que cuando se echan la copita de vino tinto es en honor a Baco, pero ese Baco no existe, es solo una idea, es una invención de alguien. Entonces no hay problema, tengo libertad como cristiano. Y entonces los otros cristianos se quedaban, ¿será? ¿Qué hacemos? Vamos a escribirle a Pablo. Y le escribieron una carta. Y entonces le dijeron, mira, aquí hay personas, hay cristianos que dicen que tienen varias razones para comer, que ellos tienen libertad espiritual, libertad en Cristo, entonces no hay problema. Entonces Pablo escribe esta primera carta de regreso y les dice ahí, en los primeros versículos, ya lo vimos, les digo, es verdad, hay 3 razones para poder comer de todo. 1, tenemos conocimiento. 2, un ídolo no es nada. Y 3, a Dios no le interesa qué comemos o qué no comemos en cuanto a distinciones alimentarias. Véanlo por favor ahí en el versículo 8, cuando dice, si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Entonces los cristianos reciben la carta y dice, excelente, ya abran el refrigerador, traigan todas las cosas, hagamos fiesta, comamos de todo, sáquense la moronga, las carnitas de cerdo, un buen mezcal para la digestión, porque tenemos libertad. Y dice Pablo, pero, cuida al débil, ten cuidado. Y ya lo vimos, versículo 9, los débiles, versículo 10, al que es débil, versículo 11, el hermano débil, versículo 12, su débil conciencia. ¿Quiénes son esos hermanos débiles? El término indica sin fuerza, es la condición contraria a la fortaleza en Dios. Espiritualmente habla de personas inmaduras, personas que tienen poco tiempo en Cristo, que tienen un trasfondo tan complicado que ahora le resultaría muy difícil, aunque sea un chocolate con Jerez, que tienen en el pasado vicios y una vida tan tormentosa que ahora no sería
adecuado ni siquiera oler a 2 kilómetros de distancia una copa de vino tinto. ¿Por qué? Porque dice, se convertiría en un tropezadero. Son débiles. Ahora, la Biblia abre nuestra mente a una realidad. En la iglesia hay hermanos fuertes espiritualmente y hay hermanos débiles. ¿Por qué es que Dios ha determinado esto así? ¿Por qué es que no a todos nos ha colocado en un mismo nivel de madurez y todos vamos ahí juntos como pueblo de Israel ahí en el desierto juntos subiendo y subiendo, subiendo de gloria en gloria? Romanos capítulo 15, versículo 1, míralo conmigo. ¿Te acuerdas lo que te dije del Antiguo Testamento? Dios trabajando en el corazón del pueblo de Israel. Mira, ¿qué crees? Que en el Nuevo Testamento Dios tiene el mismo propósito. Romanos 15, 1, así que los que somos fuertes debemos, ¿qué? Soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Dios ha establecido así su iglesia para que desarrollemos discernimiento, amor al prójimo, compasión, ayuda, servicio, aliento, consuelo, aún amonestación. Esa es la iglesia. El crecimiento, la edificación de la iglesia se va dando en el momento en que los fuertes van jalando, animando, alentando a quienes, a los débiles. Cuando tú te integras como miembro de una iglesia, tú estás diciendo, yo quiero crecer espiritualmente, yo quiero ser edificado, edificada en mi vida espiritual, entonces aquí estoy. Quiero discipularme, quiero reunirme para orar, quiero servir con mis dones, aquí estoy. Porque quiero participar del crecimiento espiritual de la iglesia. Estás actuando conforme a la voluntad de Dios, ¿te das cuenta? La Biblia entonces nos dice, este es un asunto de, por una parte, los fuertes deben refrenar su egoísmo y mirar a los débiles. Y los débiles deben refrenar su orgullo y dejarse ayudar y guiar por los fuertes. Pero cuando no sucede así, ¿qué? Regresamos a nuestro pasaje central, versículo 10. Entonces puede venir el tropiezo. El tropiezo. Porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos. Vean, el débil es estimulado. Esta palabra es la misma que se traduce en el versículo 1, edificar, en el original griego. Aquí es traducida estimulado para mostrar el sentido negativo, la acción o la estimulación negativa hacia una edificación mala. ¿Cuál es esa edificación mala? Recaer en la vida antigua, regresar al paganismo, a cierto vicio, tomar prácticas que ya se habían dejado, pero que ahora, a causa de la estimulación de alguno, se vuelven a tomar. Entonces, esto es algo sumamente importante. Como aquella persona estaba en su casa y de momento invita ahí al pastor a una comida. Y entonces está pensando ahí en la comida, ¿será que el pastor tome una copita de digestivo? Porque le di doble y triple de comer, ¿saben? Y entonces, esto no es ninguna sugerencia, ¿eh? Y entonces está pensando, me voy a alentar, me voy a decir, oiga pastor, ¿y usted alguna vez ha probado el rompope? Pues sí, sí lo he probado. ¿Y alguna vez ha probado la sidra? ¿Usted brinda con sidra en 24 de diciembre, el año nuevo? Sí, algunas veces. ¿Y alguna vez ha probado el vino blanco así en una boda? Claro, el cristiano está ahí, ya sabe, el brindis por los novios, ¿lo ha probado? Sí, alguna vez yo he participado. Y ya, por último, pastor, ¿alguna vez ha tomado un digestivo? Ya, perdón que me meta, pero ¿usted alguna vez ha tomado un digestivo? Y le dice el pastor, mira, la verdad, no te lo quería decir, pero
como me invitaste a comer y yo sabía que tú eres tan generoso, pues me tomé la libertad de traer el postre, ¿no? El sentido aquí es tener discernimiento. Todos tenemos que estar luchando con ciertos pecados de la vida en el mundo, ¿cierto? Algunos todavía han guardado algunos ídolos de Egipto y se los han traído y los han recorrido todo el desierto y ahora están ahí. Cada uno tenemos áreas donde necesitamos mantener la carne a raya, ¿cierto? Tenemos que estar mortificándola. Cada uno somos un tipo de domadores de leones, ¿cierto? Con el látigo azotando la carne, manteniéndola sometida. Y el actuar de otros puede tropezarnos. Puedes tropezar a otros. Y te puedes convertir en un estorbo a la vida cristiana y entonces la persona puede debilitarse. Si el pastor trajo la botella, ¿por qué no la voy a comprar yo? Y eso se convierte en un tremendo tropiezo. En septiembre de 2015, Diego González era un ciclista que recorría la zona de Vigo, allá en España, donde hay una ruta ciclista forestal. Al salir de una curva, después de un salto, en una curva, cae y prácticamente cae en una piedra que según ahí los investigadores estimaron en 200 kilos. 200 kilos. Esto desató todo un juicio porque hubo demandas contra los comuneros de la región para ver qué había pasado ahí. Cómo es que una piedra de 200 kilos estaba en la ruta ciclista. El primer testigo que llegó al lugar del accidente, dijo que la piedra no estaba ahí el día anterior, que incluso se notaba que había sido arrastrada de la orilla al camino ciclista. Esto trajo un juicio para 4 comuneros de la región. Se sospecha que ellos fueron los que pusieron la piedra y fueron acusados por lesiones por imprudencia. ¿Por qué? Porque Diego González quedó parapléjico. Los daños se estimaron en 1.2 millones de euros en todos los tratamientos médicos, las adaptaciones en casa para poder seguir una vida más o menos normal. Cuando alguno en la iglesia actúa en libertad, pero sin considerar la debilidad de otros, existe el riesgo de ocasionar un tropiezo. Versículo 11, regresamos a nuestro pasaje, versículo 11. Y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. Esto es lo que sucedió, esto es lo que puede suceder, cuando hay imprudencia. Esto es contrario a la edificación del Espíritu, es contrario a la templanza, es contrario al dominio propio, la santidad de la iglesia, la pureza que la iglesia debe mantener. El hermano débil cae en pecado. Y este perderse que observan ahí en el versículo 11, debemos tener cuidado con eso, porque este perderse no significa perder la salvación. En primer lugar, no estamos hablando del contexto de salvación. Y en segundo lugar, esta perderse no puede ser salvación, porque la salvación está segura ¿en quién? En Cristo. Pero sí puede perderse ese hermano del camino de santidad, de esa constancia que estaba llevando, en que cada uno debe andar, perderse de la vida firme en Cristo. Allá hace unos años escribí un libro que se llama ¿Por qué ya nadie quiere ir a la iglesia? ¿Por qué ya nadie quiere ir a la iglesia? Y los autores desarrollan 4 razones. La primera dice que hay una negligencia en la constancia, una impuntualidad, y esto va enfriando a la persona hasta que finalmente se apaga. La segunda es porque la persona llega y no se identifica con la iglesia que está ahí. Y la tercera razón dice que es porque
los que llegan piensan que los cristianos ahí son hipócritas. Son hipócritas. Es decir, están viviendo una doble vida. La iglesia cristiana ha respondido así: bueno, esta no es una casa de perfectos, sino un hospital de enfermos. El problema es que algunos no están tratando con esa enfermedad. Algunos no están en el grupo edificándose, creciendo, avanzando, y entonces se están convirtiendo en tropiezos. Mi asistencia diligente o mi puntualidad puede ser un tropiezo para ustedes. Mi impuntualidad, mejor dicho, sí. Mi falta de dedicación a las cosas espirituales, mi inconstancia en discipularme, mi caminar débil puede ser un tropiezo para otros. Claro que sí. Y así cada uno de nosotros hacia los demás. Porque cada uno de nosotros hemos sido llamados a caminar de cierta manera en Cristo, y cuando no lo hacemos, no solamente pecamos contra Dios, sino damos un mal testimonio, ¿cierto? Necesitamos comprender eso. Allá Gandhi, ese hombre que es muy señalado por ser un gran hombre de buenas obras, dijo esto: me gusta Cristo, pero no me gustan los cristianos. ¿A qué se referirá? Los judíos tuvieron un problema similar con el día de reposo en el Antiguo Testamento. Y ellos tuvieron una idea. Dijeron, bueno, ¿qué significa guardar el día de reposo en el Antiguo Testamento? Bueno, no trabajar, eso es claro. No usar al siervo, no hacer trabajos. Pero ¿qué significa trabajar? Bueno, no cargar la leña. Pero ¿qué tanta leña? Bueno, una leña suficiente para trabajar. Pero entonces tampoco puedo cargar leña para ponerla en mi fogón, para cocinar. No, tampoco eso es, porque eso es trabajo. Porque además Dios dijo que recogieran el maná para 2 días, entonces no puedes salir a hacer nada por la comida. Pero entonces, ¿qué puedo cargar y qué no puedo cargar? Entonces los líderes, ahí en el periodo intertestamentario, entre Malaquías y Mateo, en ese tiempo, dijeron, vamos a hacer unas regulaciones muy detalladas para que todos sepan qué se puede hacer y qué no. 39 áreas, grandes áreas, dentro de la Mishnah, en donde se habla acerca de qué se puede hacer y qué no. Entonces dijeron 39 prohibiciones: no se puede moler, hilar, cocinar, no se puede construir, no se puede peinar, no se puede bordar, no se puede quemar, no se puede tejer. Y la última, la número 39, es no se puede cargar. ¿Cargar qué? Nada. ¿No puedo cargar una aguja? No. ¿Y el lecho del enfermo lo puede cargar? Tampoco. Si nosotros pensáramos en detallar qué, cómo, cuándo, dónde específicamente, pasarían 3 cosas. Número 1, nunca nos pondríamos de acuerdo en qué se podría hacer y no. Bueno, sí puedes tomarla, pero no cuando estés en un lugar donde haya tal número de personas. Bueno, pero tal vez si esas personas, ¿cómo sabemos si son cristianas o no son cristianas? Bueno, pero si es un festejo de la familia, pero si es de la familia cercana sí, pero de la familia lejana no nos pondríamos de acuerdo. 2, la espiritualidad sería sinónimo de hacer una lista. Y 3, el legalismo se volvería el estándar espiritual. ¿Cierto? Hay algunos que hacen preguntas, y algunas veces llegan a preguntarme, ¿alguna vez has bailado? No sé por qué me preguntan eso. Si estás en un desierto, me dicen, y estás muriendo solo ahí y solo hay una botella de vino, ¿la abrirías? ¿Entrarías a una iglesia católica? Y les digo, ¿qué evento vas a tener? ¿Cuál es la respuesta a eso?
El doctor Homer Hammondford dice: hay una ciudad que tiene 2 millones de habitantes. Escuchen, hay una ciudad que tiene 2 millones de habitantes. Ninguno de ellos fuma, ninguno de ellos bebe, ninguno de ellos asiste al cine, ninguno de ellos baila nunca, ninguno de ellos juega las cartas. Sin embargo, ninguno de ellos tiene un poco de vida espiritual, porque es el cementerio de Greenwood Hill en Nueva York. ¿Se da cuenta? Debemos cuidar aquí. Vi una publicación moderna hace unos días en Facebook. Un hombre parado en la iglesia, tomando su Biblia y orando: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros cristianos, fanáticos, ingenuos, emocionales, avaros, inmaduros, inconstantes, faltos de fe, ni aún como estos neófitos. Yo estudio las Escrituras todos los días y predico la sana doctrina. ¿Se suena familiar? Eso es hipocresía, es fariseísmo y es orgullo. Debemos considerar entonces la debilidad de otros. ¿Cómo lo hacemos? Romanos 14. ¿Cómo lo hacemos? Romanos 14, míralo conmigo, ahí en los versículos 13 al 15. Romanos 14. Déjame darte tres principios prácticos para aplicarlos en toda área gris en tu vida cristiana. Romanos 14, 13. Así que, número 1, ya no nos juzguemos más los unos a los otros. Número 2, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Versículo 14. Yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Número 3, toma convicción personal. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. No juzgues a otros, no los taches de inmaduros, uy, qué asustados, ni que fuera para tanto. No. Toma la convicción para ti. Prepárate tu moronga o tu carne en tu casa, cómetela con convicción, ponle su cebollita, su cilantro, lo que quieras ponerle, tú cómete. Cuida de no tropezar a otro. Consejo: no lo publiques. No lo publiques. No lo hagas público, porque nos tropezamos. Si me pones a orar más, eso sí. Esto aplica para toda área gris. Abstenerse de hacer cosas no es espiritualidad, pero sí considerar a los demás. Considerar el perjuicio que puedes ocasionar, no solamente por comer ciertos alimentos, sino por no llevar una vida cristiana enfocada en la palabra, por no esforzarte en caminar, por ser impuntual, negligente, inconstante en lo que debes ser, lo que Dios te llama a hacer lo contrario. Y el versículo 12, vamos allá, versículo 12, necesitamos apurar. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. No considerar la vida espiritual de otros es un pecado. ¿Contra quién? Contra Cristo, dice, ¿cierto? Pero miren esa palabra, hiriendo. Es el término ahí central, es un participio, es un verbo principal que alrededor del cual gira toda la oración. Este participio habla de la profundidad de la acción. Es una acción constante, ando, endo. Esta acción es un tropiezo para uno, para otro, varias veces, porque es un hábito, pero déjame decirte lo que significa esta palabra. Cuando dice ahí, hiriendo, es la traducción de un término que significa golpear o azotar. Es contrario al amor al prójimo.
Son golpes tras golpes espirituales. Su conciencia del hermano débil está siendo debilitada porque tu actuar es como un boxeador de peso completo de 90 kilos golpeando a un hermano débil de 50 kilos peso mosca y le estás dando una paliza. Espera, eso es una masacre. Para. Porque tu actuar, tu publicación, tu vida negligente está masacrando a los débiles. Ahora tenemos mucha gente alrededor de nosotros a través de las redes sociales, ¿cierto? Entonces, todo lo que hacemos, lo que decimos, donde vamos, puede salir en cualquier momento y puede ser ahí un golpeadero, un tropezadero. Entonces quiero llevarte a un nivel de conciencia profunda para que todo lo que hagas lo estés evaluando, no solamente por lo que tú quieres hacer, sino por cómo está mostrando un testimonio hacia otros. Cómo está mostrando que tu vida después de 15 años de cristiano, ¡wow! Tanto tiempo, está tal vez siendo un tropiezo para los demás. Pregúntate, ¿qué estoy haciendo o qué no estoy haciendo? Que debiera ser, que está hoy golpeando a los débiles de esta iglesia. ¿Qué estoy haciendo? Que está dando un mal testimonio. Soy un varón que está guiando a mi familia, que estoy dirigiéndolos en el servicio, que me estoy discipulando, que estoy sirviendo, predicando el evangelio, que estoy involucrado, que me congrego constantemente. Soy ese varón que Dios espera de mí. Si no, estoy tropezando, estoy dañando al cuerpo de Cristo. No hay leyes dietéticas para el cristiano, pero sí hay leyes para amar al prójimo y considerar la debilidad de otros. Conclusión, versículo 13. Por lo cual, si la comida es a mi hermano ocasión de caer, noten el corazón: no comeré carne jamás. Espero, queridos hermanos, que ninguno de ustedes me vaya a decir que él le tropieza que yo coma carne, porque entonces sí me van a matar. Pero esta ilustración se aplica entonces. Lo que no quiero que noten la carne, no vean esa palabra. Vean el corazón. Vean el corazón. Si la comida, si la ropa, si mi forma de divertirme, si mi vida cristiana, si mi asistencia, si mi caminar le es a mi hermano ocasión de caer, entonces me voy a abstener de hacer aquello o de esa práctica, de ese mal hábito, para no tropezar a mi hermano. Eso es, díganme ustedes, el segundo mandamiento más importante. Eso es, ¿qué? Amor al prójimo. Eso es amor al prójimo. ¿Qué de tu vida hoy está tropezando a otros? Piénsalo. Y no solamente ahorita, llévatelo a tu casa y reflexiona sobre esto. ¿Qué de lo que yo debiera hacer o no debiera hacer está dando un mal testimonio a mis hermanos de la iglesia, a mi familia, comenzando con la casa? ¿Qué estoy haciendo equivocadamente? Pídele perdón a Dios, arrepiéntete de ese pecado y corrige. Y comienza a tomar una vida centrada en Cristo. ¿Por qué vamos a hacer esto? ¿Para qué? ¿Cuál es la razón, la motivación de hacer esto? Y con esto termino. Porque Cristo pagó por tus pecados. Porque Él fue a la cruz siendo el Hijo de Dios y Él dispuso su propia preferencia, Él dispuso su propia vida para darla para ti. Para que tú tuvieras hoy esa oportunidad de poder venir a la vida cristiana y de caminar en un crecimiento de gloria en gloria hasta la vida eterna. Cristo fue a la cruz, pagó por tus pecados, y cuando tú te arrepentiste y creíste en Él, y cuando tú te arrepientes y crees en Él, entonces Él te da su Espíritu, y su Espíritu
forma en ti un carácter, tiene ese propósito de madurarte y de hacerte crecer. Y entonces, ahora cuando tú lo entiendes, tú dices, lo voy a hacer porque Cristo lo hizo por mí. Él se sacrificó por mí, Él dio su vida por mí. No hay mayor amor que este, dice Juan, que dar su vida por sus hermanos. Amén. Padre, gracias por este tiempo que nos has dado en tu palabra y gracias porque hoy hemos podido meditar en estas enseñanzas. Te alabamos, Señor, porque tu palabra es tan clara. Danos, Señor, ahora como iglesia y da a mis hermanos discernimiento para actuar en cada área de su vida. Dale sabiduría para aplicar estos principios, no solo en la comida, sino en toda actividad que realizan día a día. Danos como iglesia, Señor, este discernimiento y esta madurez para que cuidemos de unos de otros, para que los fuertes cuiden de los débiles, para que así cumplamos tu ley, Señor. Padre, te damos gracias también por este tiempo de adoración, por la bendición de habernos congregado, de alabarte y adorarte. Gracias por nuestras visitas, por quienes te pedimos que les fortalezcas a través de tu palabra y que esta tarde podamos continuar en este pensamiento, con esta actitud. Guíanos para que en el resto de la semana te honremos y te glorifiquemos. Pues te lo pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo Jesucristo.